La agricultura almeriense tiene nombre propio. FH Almería Radio. Bueno, momento ahora para una entrevista y bueno, yo siento que es un poco de esas entrevistas que teníamos que hacer antes de cerrar la temporada, ya que hemos estado siguiendo este asunto durante todo el año. Me refiero a los impactos de los macroproyectos solares sobre suelos agrícolas, fértiles y sobre zonas de alto valor ecológico. Hemos sabido esta semana que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha anulado la autorización a una planta fotovoltaica proyectada en la campiña norte cordobesa, atención, por fraccionamiento fraudulento del proyecto. Además, se prepara ya una ofensiva judicial en Lopera para frenar la tala de más de 100.000 olivos. Para hablar de esta lucha ha tenido la amabilidad de acompañarnos un día más Rafael Alcalá, que es portavoz de la plataforma de afectados Campiña Norte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Luis, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más. Le decía yo a los oyentes que tuvieran especial atención en este asunto del fraccionamiento fraudulento del proyecto, ¿no? Esto es por lo que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha anulado la autorización, en este caso en Córdoba, ¿no? En Bujalance, exactamente. Bujalance y Montoro son los dos términos municipales afectados por estos tres proyectos, Caballo 1, Caballo 2 y Caballo 3. Y bueno, realmente el origen de nuestra plataforma surge ahí, surge en esa zona, porque una de las zonas afectadas era Morente, que es una pedanía de Bujalance, donde comenzó una pequeña plataforma también en la lucha, y cuando nosotros íbamos buscando información de cómo podíamos actuar, de que si había otros lugares con nuestro mismo problema, el primer lugar donde fuimos fue allí. Entonces nos alegramos mucho, porque además ha sido una batalla judicial que ha realizado en este caso un propietario de una de las fincas afectadas, y una de las cosas que también nosotros denunciamos respecto a nuestros proyectos, el fraccionamiento y por tanto también la evaluación de impacto ambiental, porque las dos causas que se han estimado en este caso han sido esas dos. O sea, el juez ha estimado que había fraccionamiento, había un fraude de ley por fraccionamiento de un proyecto, que era un megaproyecto, y claro, el impacto ambiental que generaba independientemente cada uno de estos pequeños proyectos fraccionados no es igual que el proyecto entero. Y lo mismo tenemos nosotros denunciado en este caso, en nuestros 7 proyectos, pues los tenemos denunciados en el juzgado de Andújar. También se está investigando en este momento por parte de la Fiscalía. Y para nosotros, como digo, es una gran noticia porque genera un precedente importante para que los jueces y la Fiscalía que están estudiando nuestro caso, pues también valoren. Y también quería hablar un poco de cuando tuvimos la reunión con el consejero de Industria, o cuando hace declaraciones la consejera de Medio Ambiente, en las que nos decían y dicen que todo es legal, que todo es legal. Bueno, pues parece ser que según los jueces no es tan legal como ellos dicen. Nosotros se lo denunciábamos y se lo decíamos. Aquí queda claro el fraccionamiento. Yo decía no, que el fraccionamiento era legal. Pues parece ser, según vemos en este caso, que ese fraccionamiento no es legal. Claro, es que aquí estamos hablando de agricultura, estamos hablando de cortar olivos, ¿no? Centenarios, pero también estamos hablando de corrupción, una corrupción que siempre me gusta recordarlo, la hemos visto ya, la han sufrido los vecinos de Aragón, ¿no? Con esas macroplantas eólicas, y ahora parecía que esta vez en una administración del Partido Popular, pero que se estaba repitiendo esa pesadilla con este fraccionamiento, con pitufeo también, ¿no? De los vatios, con oscurantismo, ¿no? Porque no se sabía exactamente cuál era la empresa y si realmente la concesión era para venderla, como se ha hecho en muchos casos. Es decir, esto es un tema de agricultura, pero también es un tema de sociedad civil contra la corrupción. A ver, exactamente. Una de las cosas también que nosotros denunciamos es la prevaricación, o sea, ese aspecto de cómo al final, si es lo que dicen ellos, es que es legal, pero que ustedes están haciendo la ley. Y si ustedes hacen la ley, además que aquí en estos casos son varias leyes que se solapan, o sea, estamos hablando desde leyes estatales,
ley del sector eléctrico, leyes de expropiación y luego las leyes de la región, en este caso de la comunidad andaluza, la ley lista. O sea, ese solapamiento de leyes que ellos mismos van interpretando, porque son interpretaciones que hacen los políticos a la hora de dar los permisos para desarrollar este tipo de proyectos, incluso sabiendo que existe ese fraude de ley, porque la ministra de Transición Ecológica lo dijo aquí en Jaén. Los proyectos de Lopera están en fraude de ley. O sea, lo dijo, hay unas declaraciones a un periódico, hay una grabación en televisión de cómo la ministra hablaba de esa fragmentación y de ese fraude de ley. Y parece que el político de turno le da igual que eso ocurra. O sea, tenemos que ir a un juez para que los políticos actúen. O sea, estamos viendo casos de corrupción, como el caso de Montoro, entre el ministro Montoro, en el que hacían leyes adaptadas a cierta lobby energético, en este caso de la gasista. O sea, me parece Correcto. todo estupendo que todo sea legal, pero es que lo que la ley la hacen ustedes. Y ahí está el gran problema, cómo los políticos están adaptando las leyes no a la ciudadanía, sino a los grandes lobbies energéticos, a las grandes empresas, a los grandes intereses internacionales, en vez de valorar lo que solicite y lo que pide la ciudadanía. Que un pequeño pueblo como Lopera esté demandando que la Junta de Andalucía le preste atención y le ayude, yo pienso que es lo más normal del mundo, y que la Junta de Andalucía se olvide de nosotros, nos ignore e encima casi que nos insulte, como que aquí estamos locos o no sé lo que pasa. Por Dios y por la Virgen, ¿dónde estamos viviendo? ¿En qué tipo de país estamos viviendo? Por eso pues, seguimos luchando y seguimos peleando y seguimos yéndonos a los juzgados, porque vemos que es la única vía que nos queda. La política está clara que es la última y la que peor funciona para nosotros. Quería hacer un par de preguntas. La primera, ¿cuál es ahora mismo el punto en el que os encontráis respecto a Lopera, ¿no? Respecto al problema que os tocaba a vosotros más de cerca y del que hemos venido informando este tiempo? Y luego también quería preguntar por cómo está yendo esa colaboración con la plataforma SOS Rural. También estamos siguiendo muy de cerca sus luchas, por ejemplo la del Mar Menor o en este caso con las plantas fotovoltaicas. Esas dos preguntas: ¿cuál es el punto en el que nos encontramos en Lopera y qué tal la colaboración con SOS? Bueno, en Lopera en este momento hay dos vías abiertas. La primera, que fue la que luchamos y la que peleamos, quitando el tema de la expropiación, que ya como han pasado y logramos sacar a casi todos los expropiados del proceso, pues bien. Y la cercana aquí en el pueblo era el ayuntamiento, o sea, desarrollar un plan urbanístico, un plan especial paisajístico para delimitar, que no denegar, sino delimitar las zonas del término municipal de Lopera donde se podían instalar este tipo de proyectos, porque es que no lo pueden negar. La ley no te permite que tú niegues que en todo el término municipal se hagan proyectos. Entonces, delimitar, por lo menos estas zonas que están afectadas, en nuestro caso, que eran las más fértiles, las más productivas. No me gusta hablar de olivos centenarios, porque en esa zona también hay olivos que no son centenarios. Es una zona de alta producción. O sea, de lo mejor olivar que hay en la zona, y siempre lo digo. Y el que sepa algo de aceite, el que sepa algo de olivar, yo digo que para que entienda la gente el valor que tiene esa zona, pues los rendimientos grasos de la aceituna que se produce en esa zona que va a estar afectada por las plantas fotovoltaicas están entre un 23 y un 28% de rendimiento graso. O sea, para que la gente se haga una idea, sobre todo la que conoce el olivar. Y eso es lo que la primera lucha que teníamos. La segunda, pues la legal, que es la que ya en febrero se puso una demanda judicial, una demanda penal contra las empresas, porque hay también un fraccionamiento de empresas en cada uno de los proyectos, y contra la administración, en este caso la Delegación de Medio Ambiente y la Delegación de Industrias, que son las que dan los permisos. La Delegación de Industrias es la que autoriza los proyectos, basándose en los informes de la Delegación de Medio Ambiente, por prevaricación medioambiental. Entonces, la primera parte, la del plan especial paisajístico, pues para el día 20 de agosto, si no recuerdo mal, el silencio administrativo de la Delegación de Medio Ambiente. Está claro que no van a mirar el proyecto porque parece que no le interesa, no nos han dado todavía respuesta, pues entrará ya en vigor y por tanto se podrán denegar las licencias de obra para las plantas, porque siempre lo repito, las últimas licencias que se dan para este tipo de proyectos, o sea, pueden tener todas las autorizaciones del Estado, de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Industria, del MITECO, pueden tener todas las autorizaciones, pero la última licencia que se necesita para estos proyectos son las licencias de obra de los ayuntamientos. Por eso siempre animo a todos los ayuntamientos de España, porque esto ya es una plaga,
que valoren hacer un plan urbanístico, un plan especial urbanístico de sus términos municipales, pues por lo menos para delimitar, vuelvo a repetir la palabra, delimitar dónde se podrían hacer estos proyectos. Y ahí tendrían una gran baza para poder trabajar con estas empresas. Porque volvemos a repetir también otra cosa, nosotros no estamos en contra de las renovables. Lo que estamos en contra es de cómo se está haciendo, de cómo se están aplicando las leyes, de cómo hay por parte de la empresa y de la administración una interpretación de la legislación que usan a su favor. Y vuelvo al último tema, que es el tema legal. O sea, ya que ellos hacen una interpretación, pues bueno, queremos que un juez valore esa interpretación que hacen tanto las empresas como la administración de la ley, y que sea el juez el que estime si esa interpretación que hacen de las leyes estos dos actores, pues es la correcta o no. Y viendo el caso de Bujalance Montoro, de Caballo 1, 2 y 3, de los proyectos que se pretendían hacer cerca de Morente, pues vemos que la interpretación que hace tanto la administración como las empresas, pues no es la correcta. Y esa es nuestra lucha. Estamos, como he dicho antes, en el momento en el juzgado, estamos ahora mismo en Fiscalía, está estudiando nuestro caso, ha solicitado información a los ayuntamientos afectados, en este caso el de Marmolejo, Arjona y de Lopera. Y bueno, pues poco a poco esperemos a ver cómo evoluciona y esperemos tener pues por lo menos la misma satisfacción que están teniendo pues los vecinos de Morente y los afectados por las plantas que estaban en contra de las plantas en la zona de Bujalance. Uh-huh. Te preguntaba también por cómo va la colaboración con SOS Rural. Bueno, pues en principio bien, o sea, ellos nos están dando difusión de nuestro problema, a lo mejor en zonas en las que nosotros no llegábamos, y bueno, nosotros estamos también dándole a ellos difusión en zonas a las que ellos no llegaban. Al final es una colaboración en la que dos plataformas que tienen intereses en parte compartidos, pues luchan por lo que creen que es correcto en sus territorios. En este caso, SOS Rural empieza en Murcia, pero tiene una intención de una expansión a nivel nacional. Y nosotros, bueno, pues aquí en el pequeño pueblo de Jaén, en Lopera, pues evitar que nos monten este tipo de proyectos. De esa colaboración ha salido, bueno, pues también a través de otra asociación, Ecología y Libertad, que pretende abrir una macrocausa contra este tipo de proyectos, empezando por los de Lopera, a nivel nacional. Pues bueno, pienso que es satisfactoria para todos los implicados. Y bueno, el futuro dirá si esa colaboración llega a buen fin o nos quedamos por el camino. Os digo, la lucha, bueno, nosotros tenemos claro que nuestra lucha tenemos que focalizarla en lo nuestro, y toda colaboración, toda ayuda, siempre lo repito, el que venga a ayudar y a sumar, bienvenido sea. Me da igual qué tipo de asociación, plataforma, grupos políticos, ideología, me es indiferente. Se trata de ayudar ante un problema que pensamos que es muy grave, y que como digo, pues entre todos podemos y debemos parar. Uh-huh. Y me gustaría hacerte una última pregunta antes de terminar la entrevista. La voy a hacer primero en modo cursi y luego en modo normal. ¿Tú crees que en estos asuntos se está moviendo la ventana de Overton? Es decir, yo creo que hace un tiempo este tema de la energía renovable se veía con brocha gorda, se veía como algo maravilloso, y a los agricultores se les veía, ¿no?, pues como gente que se estaba aprovechando del medio natural, etcétera. Yo creo que a raíz de haber hablado de todo esto, de todos estos temas, cada vez hay más gente que se posiciona a favor de los agricultores y que sigue mirando o que empieza a mirar con sospecha todo este tema de las macroplantas, etcétera. ¿Vosotros creéis que la opinión pública se ha desplazado en este tiempo en el que, por ejemplo, llevamos hablando, en este último año, últimos 2 años? A ver, yo siempre lo resumo, o sea, todo lo que tú me has dicho, intento resumirlo. Hay 3 factores importantes. Están los idealistas, que yo veo maravilloso, o sea, ojalá no dependiésemos de los combustibles fósiles, ojalá produjésemos una cantidad de energía enorme para que los centros de datos, Netflix, Amazon, todo funcionase perfectamente, la nube, como repito, idealista, en la que todo es maravilloso, las renovables son fantásticas. Luego estarían las ideologías, en este caso hablamos sobre todo de aspectos políticos. Pues bueno, pues claro, aquí unos aprovechan el discurso o los problemas de otros, como en nuestro caso, pues para defender su ideología o para atacar a la otra ideología.
Y luego, por último, y lo que yo valoro y por lo que yo lucho y en lo que yo trabajo es la idea. O sea, y te resumo lo de la idea al final. Yo estoy a favor de las renovables, yo siempre lo digo, yo tengo desde hace 5 años mi instalación fotovoltaica en mi casa de autoconsumo, que me la pagué yo, a mí nadie me dio una subvención ni la pedí, me la pagué yo y yo la utilizo. Es más, el 70% de la producción de electricidad que yo genero al día, la vuelco a la red y la suministro a mis vecinos. Y de eso se aprovecha una empresa internacional, que es curioso, o sea, porque a mí no me deja la administración que yo sea el que comercialice un producto que yo genero. Es como si yo cultivo tomates, para que la gente se haga una idea, en un pequeño huerto que tenga en una pequeña parcela en mi pueblo, pero resulta que yo no puedo vender mis tomates, porque tendría que hacerme autónomo, tendría que hacerme... Entonces, pues algo parecido a eso. Y luego está el otro gran problema que tiene los seres humanos, es que comemos 3 veces al día. No podemos entender, yo por lo menos no lo entiendo, en esas ideas de las que te hablo, que sustituyamos zonas de cultivo fértil de alta producción, de alta capacidad, como es nuestro caso con estas zonas de olivar, para poner renovables, porque a un señor, sepa Dios dónde, en Europa, en Madrid o en Sevilla, se le haya ocurrido que esto es el idealismo maravilloso de aspectos medioambientales o como quieran llamarlo. Yo también soy el primer ecologista del mundo, para que lo sepas. Además, yo enseño ecología, soy profesor y la enseño. Entonces, pues cuando idealistas, ideología, interpone su ideario por encima de la idea, mal vamos. Y ahí es lo que está pasando aquí. En este caso se están aprovechando las grandes multinacionales de cómo funcionan las cosas en España, porque todo este tipo de proyectos al final están pagados por grandes fondos de inversión, ya sea a través de pequeñas empresas o de grandes empresas, y el rendimiento económico, el rendimiento incluso energético de este tipo de instalaciones no va al ciudadano, sino va a estas grandes empresas. Entonces, pues ahí es donde choca todo lo que intento explicarte y por lo que creo que esto se está haciendo muy mal. ¿Cómo veo yo esto? Autoconsumo. Y veo que los políticos no hablan de autoconsumo. ¿Por qué? Porque no paga impuestos. El autoconsumo no paga impuestos. Y como el autoconsumo no paga impuestos, no paga transporte, porque no sale a red eléctrica, etcétera, 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 eso se ve reducido en los ingresos que tiene el Estado o la administración correspondiente, en este caso la Junta de Andalucía, y por eso no les conviene que las renovables vayan encima de los tejados de las casas, encima de los tejados de las naves industriales y que sea un producto de cercanía, como el tomate o la lechuga que siembra el vecino. Hay que pasar por caja y de ahí que los intereses políticos y los intereses empresariales vayan hacia la producción industrial y no hacia el autoconsumo. Y vuelvo a repetir, tenemos la manía de comer 3 veces al día. Si sustituimos la zona de producción agrícola, si te pasas por el Guadalquivir, te das un paseo por el Guadalquivir, resulta que empieza a haber placas fotovoltaicas puestas justo al lado del Guadalquivir, donde están las zonas de regadío más potentes de Andalucía. Aquí mismo nosotros, justo al lado de esta de Bujalance, la que hemos evitado que se vaya a construir, pues resulta que hay una macroplanta, en este caso no es fotovoltaica, de solar térmica a 50 metros del Guadalquivir, a menos de 50 metros del Guadalquivir. Eran zonas de regadío potentísimas que pertenecen a la Casa de Alba y resulta pues que ahí tienen una macroplanta de solar térmica para producir electricidad en vez de producir alimentos. Luego dependemos de alimentos externos. Y aquí a nosotros mientras se nos exige que sigamos una serie de legislación, de sanidad, de aplicación de fitosanitarios, etcétera, 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 que aumenta los gastos de los agricultores. Sin embargo, vienen productos externos que no siguen ninguna de estas normas y compiten pues contra nuestros productos. Pues, o sea, ¿por qué? ¿Por qué interesa a la administración? ¿Quién paga? ¿Cómo se paga? ¿Y cuánto recibe la administración? Y ahí está el gran problema. Cuando la administración lo que mira es el dinero en vez de los ciudadanos, pues tenemos el problema que estamos teniendo en este país actualmente. Pues me temo que estoy de acuerdo contigo, Rafael Alcalá, portavoz de la plataforma Afectados Campiña Norte. Creo que ha merecido mucho la pena estar siguiendo este asunto durante toda esta temporada y te aseguro
que la temporada que viene vamos a seguir con la lupa muy cerca de ver finalmente qué es lo que dice la justicia y qué acaba pasando. Tengo que decirte que me ha alegrado mucho escuchar que habéis podido trabajar con los que iban a verse afectados por esa expropiación, porque era uno de los temas más sangrantes, pero en fin, esto es una lucha que todavía continúa, así que te agradezco mucho que hayas estado tantas veces con nosotros y que hoy vuelvas a estar. Muchas gracias. A vosotros, Luis.